Una de las grandes bombas de este final de mercado de fichajes es la llegada de Claudio Etxeberri, el Diablito Etxeberri, al Bayer Leverkusen, a la Bundesliga, en lugar de al Borussia Dortmund. Y hoy hablamos de esto. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las naranjas son vida. El Diablito Etxeberri era un jugador que parecía seguro que iba a llegar al fútbol alemán, a la Bundesliga, que íbamos a poder disfrutarlo semana a semana con minutos en una liga de primer nivel como es la alemana, y lo va a hacer, pero no al Borussia Dortmund, sino al Bayer Leverkusen, en una de las grandes bombas de los últimos días del mercado de fichajes. El Dortmund presentó una oferta al City de una cesión con opción de compra. El City estaba planteándose si aceptar la cesión con opción de compra porque no quería la opción de compra, le parecía bien lo de cederlo a la Bundesliga para que tuviera minutos y además en un estilo de juego interesante y que pudiera asemejarse al del Manchester City. Y en ese momento apareció el Bayer Leverkusen, que estaba buscando futbolistas para la zona de la media punta, de los extremos del ataque, para poder rellenar la figura que deja Amin Adli, la posición que deja Florian Wirtz, un jugador capaz de desatascar el partido y el equipo en momentos concretos. Y ahí apareció Claudio Etxeberri y el Leverkusen hizo una oferta oficial de cesión sin opción de compra, repartiéndose el salario entre los dos equipos y pagando una pequeña suma por la cesión. Evidentemente también convenció la oferta al jugador, que decidió fichar por Leverkusen más que tenderse a fichar por el Borussia Dortmund. Claudio Etxeberri, un jugador que posiblemente muchos argentinos conozcáis, para los que no lo conozcáis, es un jugador que lleva despuntando desde que es un niño prácticamente, porque hay un momento en el que se hizo muy viral en un torneo en Italia en el que marcó 9 goles en 6 partidos, quedó tercero su equipo y dijo que no estaban contentos porque querían ser campeones, mostrando una grandísima mentalidad a pesar de ser pequeño, porque además debutó con River en junio de 2023 con 17 años, 5 meses y 20 días y en ese partido de su debut dio una asistencia para ganar 3-1 y porque en enero de 2024, traspasado al Manchester City, siguiendo un poco los pasos de Julián Álvarez, pero cedido en River hasta enero de 2025, y en 2024, en esa temporada entera con el equipo argentino, con River Plate, 4 goles, 7 asistencias en 2.300 minutos, cifras muy buenas por parte de Etxeberri. Además, juega en Libertadores y marca en uno de sus primeros partidos, en abril de 2024, creo que es en su tercer partido en la Libertadores, siendo en ese momento el tercer jugador más joven en marcar en Libertadores con River Plate, con 18 años, 3 meses y 9 días, por detrás de jugadores como Javier Saviola y Fernando Cabenagui, y por delante, mejorando la marca de Gonzalo Higuaín o Pablo Aimar. O sea, absolutas leyendas del fútbol argentino y del fútbol mundial a las que el Diablito Etxeberri consiguió superar. Es cierto que su salida de River es bastante complicada en ese año 2024 porque empieza a haber acusaciones hacia él, hacia su entorno, dando a entender que no iba a renovar, pero que se iba a quedar porque quería salir por menos dinero y tener la posibilidad de irse, porque si no me equivoco tenía una cláusula de 25 millones de dólares, quería irse claramente a tener su oportunidad en el fútbol europeo porque pensaba que estaba listo, y ahí empiezan a cambiar su apodo y lo pasan de Diablito a Dolarito o a muchas otras distintas, una forma de intentar atacar y de intentar decir de cierta manera que simplemente es un jugador que se guía por el dinero y que lo único que le importa es ese aspecto. Hay que decir que luego llega el Manchester City en enero de 2025, juega creo que el Mundial, no sé si es el Mundial o el Sudamericano Sub-20 y no empieza a estar en dinámica de grupo con el Manchester City hasta marzo, y su debut no se da hasta la final de la FA Cup. Ya ves tú lo que es debutar en una final de FA Cup. Tiene una oportunidad muy clara que falla, creo que de hecho no sé si incluso la manda al larguero, una oportunidad tremenda. Habría sido increíble que el debut de Etxeberri fuera para empatar o poder ganar una final de Copa en su primer partido marcando él, increíble. La falla, creo que es normal que en las circunstancias en las que estaba en Wembley, debutando con el Manchester City en una competición, en un fútbol que no estás acostumbrado, no consigas marcar el gol. Sería impresionante que no lo hubiera hecho, pero ya demuestra que fue capaz de llegar a esa situación y tener una oportunidad bastante clara para marcar. A partir de ahí va entrando poco a poco, juega un partido de Premier League apenas unos minutos en el final de la temporada pasada,
Va con el Manchester City al Mundial de Clubes, donde demuestra en un partido en concreto ante el Al-Ain que tiene un talento brutal, porque en los principios del partido marca un gol de falta directa tremenda. Su primer gol con el Manchester City en partido oficial es un gol de falta directa en el Mundial de Clubes, que es un golazo tremendo. O sea, era imposible, un poco centrada, pero era imposible que la parara el portero. Y ahora llega al fútbol alemán, al Bayer Leverkusen, para intentar poco asentarse en la élite de Europa, tener minutos en competición europea y, ¿por qué no?, contar con oportunidades a futuro en el Manchester City. Creo que el Manchester City ha sido listo con Echeverri y ha sido inteligente cediéndolo a un club que estaba dispuesto a darle minutos sin opción de compra. No descartaría que si la cosa va bien y el Diablito Echeverri no tiene sitio en el Leverkusen el año que viene, no se ha fichado, pero el Leverkusen de esta forma gana margen económico para el año que viene si necesitan, si les gusta Echeverri, hacer una inversión por él, y gana margen para que el año que viene haya nuevas oportunidades de fichajes para esa posición de la media punta del 10 que tanto estaban buscando, pero que únicamente tenían a Magnus Aglius como jugador que les interesaba, pero que era muy caro, pues puedan aparecer otros que también les sirvan para el futuro, o que mismamente Ibrahim Maza se convierta en ese futbolista. Por comentar una cosa más de Echeverri, hay que decir que le apodan el Diablito, ¿vale? No por nada, entre otras cosas porque es por el exfutbolista internacional boliviano Marco Echeverri, al que apodaron el Diablo, ya que ambos comparten, según yo he podido leer, un regate diabólico y que son muy buenos en el 1 contra 1, tienen un buen disparo y que además tienen un apellido similar. Él mismo ha mencionado a Lionel Andrés Messi y a Juan Fernando Quintero como dos de sus ídolos, y hay que decir que aunque es diestro, Messi es zurdo, son bastante similares en altura, él mide 1,71 y comparten un estilo de gravedad muy parecido, el hecho de poder llevar el balón pegadito al pie, con una gravedad muy baja, y eso es algo muy bueno. Hay que decir que los jugadores bajitos en el fútbol alemán les ha costado un poco entrar. El último caso más reciente es el de Brian Zaragoza, por ejemplo, que era el jugador más bajito de la Bundesliga, 23-24, y el más bajito de la historia del Bayern. Era más bajito, creo que es Brian Zaragoza, es algo más bajo que el Diablito Echeverri, pero bueno, es un jugador joven que a poco que tenga esa capacidad para regatear y para irse, le vendrá bien al Leverkusen, porque aunque Tillman es un perfil muy potente y muy goleador, e Ibrahim Maza es un tipo muy bueno regateando, les viene bien tener otro perfil más que se diferencie a lo que ya hay en plantilla, como los Terrier, Nathan Tella y demás. Hay que decir que es un tipo que tiene un talento tremendo, esperemos que pueda demostrarlo en la Bundesliga, una liga a la que llega a través del Bayer Leverkusen, como decíamos antes, y no al Borussia Dortmund. Y la realidad es que es muy sorprendente porque no es que al Dortmund lo hayan rechazado mucho, pero el Dortmund ha tenido un problema este año, y es que, para empezar, da la sensación de que no tienen dinero, ¿vale? Es un drama tremendo lo del Borussia Dortmund, pero da la sensación de que no tienen dinero a pesar de vender constantemente muy caro a todos sus futbolistas. Se fijan en futbolistas por los que es imposible fichar o tarde, que le ha pasado este año, y luego que solo buscan jugadores en una liga concreta que es la Premier League, porque Johan Bakayoko estaban tan centrados con otros jugadores que cuando se interesaron por él ya estaba firmado o prácticamente lo tenía hecho con el RB Leipzig, porque era el que más interés había mostrado por ficharle. James McAtee al final es rechazado para seguir en la Premier League, para seguir jugando en el Nottingham Forest. Mikey Moore, claro, era una cesión sin opción de compra, que era lo que quería el Tottenham, y se va cedido a los Glasgow Rangers. Ethan Nwaneri se interesan mucho por él, pero era muy poco realista querer fichar a Nwaneri, además teniendo una posición medianamente reforzada en ese aspecto. Y además renueva con el Arsenal. Y luego está Fabio Silva, que se interesan por él, pero se empiezan a interesar otros equipos. Ya no es posible ficharlo por 20 millones, que era lo que quería pagar el Borussia Dortmund, y entonces ya nos vamos a por otro jugador, porque solo saben fichar en la Premier League, y los clubes de la Premier League ya se han dado cuenta de que no van a dejar salir a sus jugadores jóvenes por minucias, que es lo que le ha pasado al Manchester City con Echeverri o al Tottenham con Mikey Moore, y por eso el Dortmund no ha querido ofrecer una cesión sin opción de compra, siempre quería una opción de compra. No quieren pagar mucho tampoco por futbolistas de una liga cara. O sea, si vas a fichar en la Premier League, tienes que saber que vas a pagar más caro que la media. O sea, el Leverkusen lo ha aceptado y ha pagado lo que tenía que pagar por Quansah y ha aceptado la cesión de Echeverri sin opción de compra. El Borussia Dortmund, si quiere pagar menos, que busque en otras ligas. Y luego, que es que, claro, insisten en pagar muy poco cuando yo no sé dónde está ese dinero, porque por mucho que se haya pagado en la cocina, en algún lado se ha tenido que ir.
Pero no solo es esto, sino porque además hay jugadores que les rechazan, muy simplemente, como por ejemplo el caso de James McAtee, que se va, y el caso de Etcheverry, que es cierto que va al Leverkusen porque al final el Leverkusen es el que ha llegado al acuerdo con el Manchester City, pero también se ha hablado de que antes del acuerdo del Leverkusen-Manchester City había un acuerdo verbal Leverkusen-Claudio Etcheverry, con lo cual han conseguido convencer también el futbolista por varias razones. Para empezar, porque tiene un grupo hispanohablante mucho más fuerte, perfecto para su adaptación al fútbol alemán. En el Dortmund solamente está Jan Couto y en el Leverkusen están asentados además en el primer equipo, o al menos en las 13-14 primeras posiciones de la rotación, Alex García, Ezequiel Palacios, Piero Hincapié y Alejandro Grimaldo, además de Artur, que posiblemente también sea capaz de hablar ese idioma. Luego está el hecho de que encaja mucho mejor en el estilo de juego y en el sistema del Leverkusen que del Dortmund, porque en el Dortmund al final hay un mediapunta muy claro, dos delanteros, sería difícil encontrarle una posición perfecta para Etcheverry. En el Leverkusen va a jugar en la mediapunta por derecha del 3-4-3 que tiene Erik ten Hag, por el otro lado o Tillman o Maza y arriba un delantero. Y eso encaja muy bien con el estilo de juego que tiene Etcheverry, pudiendo caer a banda, pero tampoco teniendo que ser un extremo al uso. Yo creo que puede funcionar de una forma perfecta. Luego está el hecho de que viene a ser importante porque, según Kicker, el Leverkusen busca un refuerzo de primer nivel para la banda derecha y de esta forma poder compensar la ausencia de Florian Wirtz y también la marcha de Amin Adli y tener un futbolista que sea capaz de desatascar partidos complicados. Y han encontrado una solución interesante para este año, que es Claudio Etcheverry, del Manchester City. Y si vemos sus estadísticas comparadas, evidentemente Wirtz es un jugador no más hecho. O sea, es otra galaxia de jugador. Pero, por intentar sacar una comparativa, son perfiles de futbolistas medianamente similares, ¿vale? Las imágenes que vais a ver, las estadísticas que vais a ver son de Etcheverry en la Libertadores 2024 y Wirtz en la Champions 24-25. Por buscar un nivel de intensidad y de competitividad similar para los dos y con un número de partidos similar. Etcheverry jugó creo que de 11 y Wirtz jugó creo que 9. Y aquí veis como por ejemplo en el mapa de calor Etcheverry quizás se mueve en una zona un poco más central, aunque también cae bastante a banda derecha, Wirtz es mucho, o sea, a banda izquierda, Wirtz es mucho más de la banda izquierda, pero bueno, ambos se mueven más o menos por todo el flanco, el frente de ataque. Y en estadísticas que creo que me parecen muy interesantes, está el hecho de que son dos jugadores que regatean mucho, que regatean muy bien además, que ganan mucho duelo y que pelean mucho duelo para poder quedarse el balón. Me parece muy reseñable que Etcheverry, ante futbolistas hechos y derechos de la Libertadores, que al final es la competición más importante del continente americano en general, consiguiera ganar 5 duelos por partido prácticamente, con más de 1 de cada 2, con más del 50%, que tenía menos posesiones perdidas, a pesar de entrar en bastantes luchas con 11, que también forzaba casi 2 faltas recibidas. También es cierto que el fútbol de la Libertadores es distinto al de la Champions League, pero me parece que entiendo el punto y entiendo por qué lo hacen. Y luego hay un punto extra y es que el Leverkusen ha fichado a muchos jóvenes y para él va a ser más fácil entrar. No va a poder ser importante y va a poder jugar minutos, pero tampoco va a ser la pieza fundamental del equipo y tampoco va a ser el único joven. Va a haber muchos jóvenes a los que se les puede hacer un poco la vista más gorda en algún momento cuando cometan algún error, porque no van a estar solos, porque han fichado a 11 jugadores sub-23 de los 14 que han fichado, si contamos el fichaje de Loic Badé y también el de Claudio Etcheverry. Etcheverry evidentemente encaja en esa lista. Hay jugadores hechos ya como Tillman, como Poku, incluso como Maza o como Tape, pero también hay otros como Cofán, que entran poco a poco, pero que cada vez van siendo más importantes, y Claudio Etcheverry, el Diablito, va a entrar en ese aspecto. Yo creo que va a ser una operación que va a funcionar muy bien. No sé si va a hacer cifras loquísimas o si simplemente va a ser un jugador que aporte a la rotación, pero me parece que es un fichaje muy bueno para compenetrar un poco la rotación, también para ir mirando una posibilidad para el futuro. No descarto que intenten ficharlo en un futuro, a no ser que le pida el City 70 millones de euros, que no creo que nadie le pague a no ser que este año la reviente, que ojalá lo haga, por lo menos dará un muy buen año en el Bayer Leverkusen. Y luego también me parece muy interesante poder ver su adaptación física a una liga diferente, aunque ha jugado en fútbol muy físico, como ha sido por ejemplo el de la Libertadores, con esas casi 2 faltas recibidas, pero mucho más alta que él. Veremos cómo es esa adaptación, sobre todo a nivel de estatura. Pero bueno, yo creo que va a funcionar muy bien, nos lo vamos a pasar muy bien viendo al Diablito Etcheverry hacer precisamente diabluras. Y nada, déjame en comentarios si crees que es un buen fichaje por parte del Leverkusen o si se equivocan y deberían haber ido a por una opción permanente, como muchos aficionados del Leverkusen han dicho, aunque yo creo que para complementar la plantilla no está mal. De hecho, Uli Hoeneß se lo ha dicho al Bayern, que cree que estaría bien fichar a un jugador cedido hasta junio del año que viene.
Pues mira, dentro de las cosas que ha dicho Uli Hoeneß en los últimos tiempos no me parece terrible y creo que Leverkusen ha decidido hacer caso a uno de los jefes del equipo rival por la pelea por la Bundesliga. Estamos en plena semana de previas, pero no podía hacer un vídeo, no podía no hacer un vídeo de esta noticia, además aprovechar para comentar alguna cosilla de actualidad de los dos equipos. Y nada, dejadme en comentarios qué opináis de esto, qué opináis de la situación del Borussia Dortmund y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.